Bienvenidos a mi podcast de desarrollo personal. Mi invitada es una persona que yo tenía días de quererla entrevistar. Ella ha sido, su historia ha sido influencia para muchas mamás. Es madre de 2 hijos, esposa, emprendedora, empresaria, una mujer de fe, resiliente y luchadora. Tenemos con nosotros acá el placer de tener a Lovely Granados. Ay, no, qué lindo, ¿sabes qué? Yo pensé que yo iba a tener la oportunidad de entrevistarte a vos primero, pero mira cómo son las vueltas de la vida. Bueno, me la vas a deber entonces. Sí, después, pero yo, mira, la voy a tener yo toda también, bien anotada. desde hace años te tenía en lista, sí. Lovely. Mira qué placer tenerte aquí, porque yo sé que tu historia, pues, como siempre, va a inspirar, ¿verdad? Y va a inspirar a una comunidad, ¿verdad?, que estamos logrando tener aquí en este podcast. Mira, bien contenta, feliz, en las vísperas del mes que más me gusta del año. Gracias también, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy tenemos la oportunidad de conversar y poder transmitir esto. Porque al final, a veces, cuando uno platica con un amigo, uno lo hace con mucha confianza. Sí. Y a veces uno desnuda el alma, entrega muchos detalles. Pero hoy en la mañana que estaba pensando, ¿verdad?, de tantas cosas, iba en mi carro. Mira, mi momento favorito es cuando voy en mi carro. Ajá. Y yo digo, Señor, yo qué voy a ir a decir, porque en la mañana ni alisté a los niños, me fui súper rápido y estaba como todo mi pensamiento de verdad soy una buena mamá, porque al final me fui primero al trabajo, no llevé a los niños a la escuela, ni siquiera los vi. Estaba como un sub y baja de emociones hoy en la mañana. Entonces imagínate, y ahorita que vine, que me estaba cambiando acá afuera, yo dije, Dios mío, es que la verdad me gusta la vida límite a mí. Yo creo que son las habilidades de ser mujer. Sí. Sin menospreciar, ¿verdad? Pero una vez se puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero también hace como la cabeza cortocircuito. Me imagino, pero bueno, vamos a hablar de tu historia, que es lo más fácil, lo más lindo, ¿verdad? Pues quiero comenzar que hay muchas personas que ya conocemos tu historia, digamos, y muchas personas que no conocen, pero queremos actualizarnos, que nos cuentes ese momento con Asaf, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad?, conscientes de eso, ¿verdad? Algo que ha inspirado a muchas personas. Mira, la verdad que mi hijo, mi primogénito, Asaf, es un nombre y un hombre que siempre soñé, porque realmente lo pedí con mucha oración. Uh-huh. Tal vez no en las mejores circunstancias, lo tuve bien joven. Y a los 18 meses me dan su diagnóstico de autismo. Yo me separé mi casa, me enojé con Dios, me enojé con la vida, con mi mamá, con mi familia. Me separé. Y dije, bueno, si me toca incluirme o someterme al mundo de mi hijo, pues vamos a ser él y yo solos. Errada, ¿verdad? En esos momentos te puedo decir que toqué fondo. Creo que los 18 meses de mi hijo hasta hoy, que tiene 8 años, va a cumplir 9 en el nombre de Dios, realmente he tenido un avance. Creo que no es que tanto aprendí de mi hijo, sino me aprendí a conocer, que tenía no solo el hecho de saber que tenía una gran responsabilidad con mi hijo, sino que también a perdonarme muchas cosas. Sí. Porque cuando uno recibe ese diagnóstico, lo único que piensa uno es mi culpa, ¿qué hice mal? Como ahora en la mañana que yo pensaba, ¿será que estoy siendo buena mamá? Solo mandé a los niños a la escuela, ni siquiera me fijé si estaban bien vestidos o no. Uh-huh. Pensaba todo el tiempo que le dediqué a mi carrera en televisión y que no estaba enfocada en ser mamá. Y realmente me pegó duro, la separación me pegó duro, no tanto por el amor, sino más bien porque uno tiene una idea del matrimonio y de la familia. Y a veces, muchas veces, te sometes a una relación no porque amas, sino por compromiso. Uh-huh. Y realmente yo decía, yo no quiero esto para la vida de mi hijo. ¿Era madre soltera?
tenías 22 añitos. Sí. Y probablemente en ese tiempo, como a toda persona, cuando inicia, te costó conseguir trabajo. Mira, fue terrible. Renuncié al canal porque yo dije, bueno, voy a ver cómo ayuda a mi hijo. Los primeros días fueron bien duros, bien difíciles. Conseguí una empleada doméstica que me ayudara en mi casa, que jamás se me va a olvidar. Ella era mucho menor que yo y ella me decía, Lovely, ¿por qué llora? Porque mira, yo lloraba todos los días de mi vida, lloraba. Y él decía, es que no me da tiempo. O sea, trabajo y siento que nunca tengo tiempo para mi hijo. Me iba desde las 4 de la mañana, vendía comida para perros. Tuve mi primer trabajo con una amiga que es la que me inspiró a tener mi negocio. Ella me dio la oportunidad de poder irme martes y jueves a llevar a mi hijo a la terapia, regresar al trabajo, tenía hora de entrada pero no de salida. Entonces eso me sometía a que cuando yo llegara a mi casa tal vez yo no miraba a mi hijo, ¿verdad? Pero sí, todos esos 4 años, los primeros 4 años después de su diagnóstico, fue primordial el no parar una terapia. No tenía dinero, no sé cómo hacía para pagar la casa. Por la gloria de Dios tenía carro, pero no tenía ni cómo pagarlo, no tenía cómo pagarle a la niñera. Jamás se me va a olvidar un momento de mi vida que yo llegué a mi casa y dije, hoy sí, ya toqué fondo. Le pagué los 4,000 lempiras a mi empleada porque eso es lo único que podía pagarle. Y ella me dijo, no se preocupe, porque le digo, mire, solo tengo para pagarle, pero no tenemos para comer. Y me dijo, no se preocupe, mañana yo la voy a invitar a usted. Y fuimos al supermercado, mi empleada doméstica, me acuerdo clarito, compró un paquete de espaguetis y un guineo verde. Y realmente yo me di cuenta que era solo la misericordia de Dios para haber tenido una persona que fuera tan buena conmigo, ¿verdad? Y al llegar en ese sub y baja de emociones, yo ya no quería tener a mi hijo. Yo dije, la verdad no soy una buena mamá, no puedo tener trabajo. Iba a entrevistas y yo decía, ¿qué hago mal? ¿Qué edad tenías ahí en ese momento? 24 años. 24 años. Sí. Normalmente cuando estamos en un problema, a veces no entendemos la voluntad de Dios. Estamos cuestionándonos y preguntamos por qué pasa. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿tú crees o para qué crees que Dios haya permitido que esta historia sucediera? Mira, cuando decidí entregar a Asaf, porque le dije llamé a su papá y le dije, tómalo. Mi mamá fue madre soltera, una mujer que admiro. Puedo conocer un montón de personalidades que tengan mucho dinero, mucho conocimiento, pero realmente mi mamá nos enseñó que a pesar de que yo no tuve un papá, los hijos no se abandonan. Y ese día yo dije, lo doy porque no puedo, no tengo ni la parte emocional, porque estaba en una depresión horrible, no tenía la parte económica y decidí que el niño se fuera. Un día que estaba en la soledad de mi casa, porque como el niño siempre se iba los fines de semana, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya no me importa nada, no quiero trabajo, no quiero nada, solo quiero que restaures mi salud emocional. Porque yo vivía, estamos cerca, por la Cerón, y nunca, tampoco se me va a olvidar que yo siempre avanzaba el carro y aceleraba bastante, porque lo único que tenía era mi carro, mi hijo y la muchacha de la casa. Aceleraba y tal vez era Dios, ¿verdad? Porque no creo que tenga la inteligencia espacial para saber que ya iba a llegar a la curva. Cerraba los ojos y aceleraba rápido el carro. Y cuando ya iba a llegar a la curva, abría los ojos y empezaba a llorar. Entonces yo decía, ¿por qué? Si sos tan buen padre, tan bueno Dios. Mis hermanas se casaron, tuvieron hijos, sus hijos son neurotípicos, son normales. Toda mi familia está casada, menos yo. Te empezás a cuestionar qué hiciste mal. Porque cuando a mí me crecieron en un cristianismo donde te portas mal, Dios te castiga. Hiciste algo mal, Dios es castigador. Mi mamá siempre nos llevó a la iglesia y yo era ese montón de preguntas y cuestionamientos, pero hoy te puedo decir que gracias a la condición de mi hijo, y no solo al esfuerzo que mi mamá hizo al educarnos, tenía que pasar eso, para darme cuenta que esas solo son cosas que suceden y ya, todo pasa. Al principio me dijeron que mi hijo no iba a hablar, que no iba a cantar, que no iba a caminar. Cuando yo decidí ponerle el nombre a mi hijo, yo decía, yo quiero que su nombre se proyecte en él.
Asaf es un ministro que canta en la Biblia. Ajá. Y decía, yo quiero que mi hijo ministre, que llegue a las naciones y cante, que predique. Pero yo después le decía, Señor, ves, te hice una promesa, te entregué a mi hijo, pero mi hijo no habla, no canta. Decime qué va a pasar con todo esto. Hasta que un día, ese día que llegué a ese tope y que me dije, bueno, no querés que me muera, entonces decime, hacer que las cosas mejoren. Y no, las cosas no mejoraron. Me despidieron de mis 3 trabajos, tenía 6 empleos. Y yo me preguntaba por qué. Y eran empleos que no siquiera era contratada permanente. O sea, yo comisionaba por cada trabajo que hacía. En ventas trabajabas. Sí. Y también me di cuenta que cuando yo llegaba a una entrevista y me decía, no, mire, sí pasó las primeras partes, pero las otras no. Yo decía, Señor, y es que acá no tengo talento. ¿Qué es lo que pasa? Pero también entendí que era parte del propósito, para darme cuenta que tenía un plan. Que el Señor tenía un plan para mi vida, pero que yo no quería llegar ahí. Lovely, lo que me llama la atención son todos los obstáculos que tuviste en el camino, digamos. Te decían los diagnósticos, ¿verdad? Tal cosa. La religión también te afectaba, ¿verdad? Porque lo que estabas haciendo te ponía en duda, si lo estabas haciendo bien y todo esto. ¿Qué es lo que tuviste entonces para poder lograr tener esa resiliencia? ¿Qué fue lo que crees tú después de todo este tiempo que ha pasado? Solo aprendí a aceptar lo que tenía, porque te das cuenta en un momento que al final vos puedes tener muchas aspiraciones, querés llegar a hacer grandes cosas, pero al final te sentís vacío. Y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer con lo que tengo, pues. O sea, tenía solo una estufita y dije, bueno, renuncio a todo mi trabajo, me voy a poner a cocinar. A pasar tiempo de calidad con mi hijo. Y yo dije, si mi hijo hubiera tenido cáncer, o si mi hijo hubiera nacido sin un brazo, o si mi hijo tal vez hubiera sido un paralítico que en ningún momento hubiera podido tener un desarrollo neurológico. Así que al final no lo podía cambiar. Y aprendí a criar a mi hijo como me criaron a mí. Mi mamá era dura. Entonces yo le dije, bueno, ¿no te gusta la luz? No importa, la luz va a estar así y el mundo no va a cambiar. También aprendí a perdonarme, porque al principio yo solo no quería quedarme sola. O sea, hacía muchas cosas por no quedarme sola. Y eso mismo te hace que hagas cosas que no son correctas, que tengas amistades que no son correctas, que creas que hay otras salidas, las drogas, compañías que tal vez no son las mejores. Y un día en la calle yo me dije, ya no más. Si esto es lo que vos querés para mí, dame la sabiduría. No quiero dinero, no quiero nada. Solo dame la sabiduría de entender y aceptar que lo que tengo es lo mejor, porque vos ves más adelante y yo no. A pedirle perdón a Dios, a crecer a mi hijo en la iglesia. Yo te digo, mi hijo lo ven todo el mundo y todo el mundo lo quiere. Y yo digo, la verdad, le agradezco a Dios la condición de mi hijo. Él me entiende, por ejemplo, cuando le decís, ¿sabes qué? No me gusta tu ropa. Y él dice, ¿no te gusta mi ropa? Vaya, a mí me encanta. O sea, él jamás entiende que él nunca le ve lo malo a la gente. Y creo que también aprendí a que ser mamá no está en un cuaderno que vas a buscar en internet y está ahí. También aprendí que el ser cristiano tampoco está en que todos los días tenés que leer la Biblia, o que todos los días tenés que ir a la iglesia, o que Dios te castigó y que por eso tu hijo tiene una enfermedad, o que Dios te castigó y por eso no tenés un empleo. O sea, aprendí a entender que no me iba a comer el mundo, ¿me entendés? Sí. A dar pasos lentos, aceptar la voluntad de Dios. Llegar a eso tuvo mucho sufrimiento, pero entendí que como era muy necia, el Señor me decía, todavía no ha llegado. Tenés las manos muy ocupadas. Quita todo lo que tenés para darte lo mejor que tengo. Sí. Y aprendí a caminar lento. Quería comerme el mundo. A los 24 años vos crees que el mundo se te está acabando. Y apenas venimos empezando. Entonces, realmente aprendí a aceptar a mi hijo. Creo que el primer obstáculo que uno le pone a una persona que vive una condición somos nosotros mismos. No, mi respeto realmente a todas las mamás que luchan por sus hijos, y a ti también. Y luego, en ese tiempo, quieres compartir tu historia a través de un blog.
¿verdad? ¿Cómo nació esa idea y cómo comienzas a hacer eso? Mira, realmente el día que decidí hablar de esto fue confrontativo para mí, porque yo dije, nunca he dicho esto, o sea, nunca, mi mamá tal vez a veces hacía comentarios, un saludo a mi mamá que la amo, siempre me decía, ¿Cómo se llama tu mamá? Ruth, Doña Ruth. mi mamá me La decía, saludamos. tu hijo no es un poco raro, y yo le decía, ¿cómo que raro? Sí, mira, eso lo sacó seguro de tu papá, y yo prefería no ir a la casa de mi mamá, y Por esos Y comentarios. por esos Sí. comentarios, porque realmente me dolían. Y yo decía, ¿qué tal que si mi hijo los escucha o los llega a entender en algún momento? Y realmente te das cuenta que todo lo que está a tu alrededor dejas de vivir por estar queriendo, por tener un fin, por estar afanado. Entonces, dejé todo lo que yo no podía hacer, se lo entregué al Señor y le pregunté un día orando, por qué me había hecho sufrir tanto. Porque hasta en ese momento creía que el Señor permitía que yo sufriera. Sí, ¿y en qué momento comienzas a abrir tu historia? Porque comenzaste a abrir la puerta para que la gente pudiera verte. Un día recibí una palabra en una oración, el cielo no se abre, Manfer, no se abre y sale la voz del Señor diciéndote, por aquí. Entendí que el Señor permitió esto porque hay gente que todavía no tiene acceso a llegar a una iglesia, no porque las iglesias, no hay iglesias en todas las esquinas, sino porque simplemente tienen herido su corazón. Pero cuando escuchas una persona que a pesar de que tuvo depresión, tiene un niño con una condición, tuve 3 matrimonios para poder llegar al que hoy estoy construyendo. Tengo un negocio que sigo así como con piezas de Lego junto con mi hijo y que la gente te diga, aún así estoy amando al Señor a pesar de todo lo que yo sufrí, que Él en su misericordia me guardó y que Él en su misericordia guardó a mi hijo. Sé que hay un propósito en eso. Entonces, la gente que no iba a la iglesia tenía que escuchar que yo estaba agradecida de que mi hijo tuviera autismo, o que estaba agradecida de no haber tenido trabajo, o que estaba agradecida de que al final conocí buenas personas en el camino que me formaron a ser la mujer que soy, porque en mi casa yo nunca tuve una figura que me enseñara cómo atender a un hombre, por ejemplo. Yo crecí en un matriarcado donde la mujer manda y si vos no servís, no importa. ¿En serio? Sí, entonces mi mamá nos decía, usted tiene que ver cómo sale adelante. Y realmente el abrir tu corazón, decirle a la gente, mira, esta soy yo, que soy de carne y hueso, también sufrí, también he llorado, también he tenido depresión, también he tenido ansiedad, he servido, he puesto mi servicio al Señor y eso no quiere decir que soy un angelito, ¿me entiendes? Que no me va a pasar algo malo. Y todo eso real y genuino lo mira tu comunidad, lo compartes y yo estoy seguro que mucha gente lo agradece. Y realmente conecté con muchas personas y siempre al final de cada video y siempre al final de cada post que hacía con una imagen de mi hijo estaba mi gratitud al Señor. Porque al final solo el hecho de que hoy abrimos los ojos, ¿me entendés? Es ganancia. Es un motivo para poder agradecer, definitivamente. Yo toco piano, te cuento. Ajá. Sí, y me llamó la atención cuando me contaste que Asaf ya toca piano. Toca piano, hace ahí sus pininos con la batería, pero lo que más le encanta es cantar. Canta, sí. Tal como el nombre. Como Asaf. Mira, y ahí es donde hoy en la mañana que venía hablando con el Señor en mi carro, porque yo no te, o sea, aquí donde me ves, yo no soy de las cristianas que pasa ayunando, que pasa en la iglesia. O sea, aquel día me dijiste que me ves en la iglesia, pero no es que realmente hay días que yo no quiero ir. Y hay días que estoy confrontada. Pero te puedo decir que lo que he vivido y lo que comparto con mi hijo, con mi casa, es lo que nos forma hoy. Entonces, te puedo decir que ver a mi hijo cantar o a veces escucharlo cantar, es decir, ahí está la promesa del Señor. Él no me iba a abandonar. Ver lo que se ganó su 3er lugar en toda la escuela de ortografía, que ni siquiera pensé que iba a hablar, se lo ganó.
Y hoy puedo decir, gracias Señor. Hoy me llamaron para preguntarme que si el niño podía hacer un baile y yo le dije, no sé cómo va a hacer eso, porque el niño no es muy coordinado, ¿verdad? Pero yo confío en que todo lo que él haga y quiera disfrutar, lo haga por vivir, porque al final la vida va a acabar. Y solo lo que nos llevamos es lo que vivimos. Lo que quedó es lo que vivimos. Pero quiero felicitarte, Lovely, porque definitivamente detrás de todo lo que ha logrado Asaf está tu trabajo, está tu dedicación, está el amor que le has dado y las oraciones también. De una madre, ¿verdad? Que todos hemos conocido, muchos nos hemos actualizado ahorita, pero hoy estás teniendo, ¿verdad? Esos lindos resultados con Asaf. Qué bueno. Y yo te podría decir que tal vez, ahorita te di un par de primicias que yo no... Ahorita te doy un par de primicias que tal vez no las he compartido en redes porque a veces uno siente que tenés miedo, ¿verdad? Porque yo no te voy a mentir. O sea, el miedo es algo, es una línea tan delgadita que pone a temblar tu fe. Y ver que mi hijo, por ejemplo, él no quería tener otro hijo. A pesar de que yo veía que mi hijo había avanzado mucho, pero decía, yo no quiero tener otro hijo porque yo no quiero repetir eso otra vez. No sé si voy a poder amar a otro ser que no sea mi hijo, el que tanto soñé. Y cuando me dijeron que era varón, yo lloraba todos los días. Señor, perdona por ser tan malagradecida, porque no quiero tener otro niño, yo quiero tener una niña. Sí. Mi hijo nació. Yo solo esperaba ver en qué momento me miraba o cuándo me iba a decir mamá, porque Asaf me dijo mamá hasta los 5 años. Y mi hijo habla, parece el lorito, habla demasiado. Y cada vez que veo a mis 2 hijos, yo digo, aquí está la recompensa del Señor. Porque tal vez yo no pude vivir con mi primer hijo todo lo que he vivido con el segundo. Y sé que se sienten maripositas cuando tu hijo te dice, no quiero, o que te dice que se quiere comer tu comida, por ejemplo. Entonces, realmente te puedo decir que soy doblemente premiada. Estoy siempre a la expectativa, ¿verdad? De qué es lo que el Señor va a hacer en mi vida. Le sigo pidiendo que, así como abre mis ojos espirituales para otras personas, lo haga para mí. Pero a veces digo, cuando uno ya sabe lo que va a suceder, estás como muy ansioso. Sí. Así que también he aprendido a estar con calma y a entender que el Señor todo lo que trae es por bien. Y ahí es donde vemos que en todo hay un propósito. ¿Verdad? Que a veces cuando las cosas se ponen mal, cuando tenemos aquel gran problema, que dudamos, que flaqueamos, que no hayamos ni qué hacer, pero al final todo tiene un gran propósito. Una recompensa. Una recompensa. La obediencia te trae tanta bendición. El orden. El día que yo abrí el estudio estaba embarazada de mi segundo hijo y yo dije, no sé si voy a poder con esto, con 2 bebés, porque tener un negocio es tener otro bebé. Pero me di cuenta que realmente todo lo que al principio le señalé a mi mamá era porque realmente no quería ser como mi mamá. Siempre creí que era mi papá el malo, siempre creí que mi papá era el que no nos apoyó o el que no estuvo con nosotros, pero realmente creo que simplemente no quería quedarme sola, que simplemente quería demostrarle a mis hijos que también tenía sueños. ¿Me entendés? Porque yo vi a mi mamá que ella dejó todo, no rehizo su vida, abandonó todo. Y tal vez los planes de Dios son misteriosos, pero creo que mi mamá sacó excelencia académica en ser madre. Mis 2 hermanas son igual que yo, empresarias, porque al principio sí decía, yo soy emprendedora, pero realmente sé que el Señor me ha puesto, si tengo, solo con el hecho de tener 2 personas a tu cargo, 3 personas a tu cargo, es saber que tenés una responsabilidad de levantarte todos los días. Sí. Y realmente, te digo, aunque mi mamá no pudo terminar la universidad, y aunque ella tenía muchos limitantes para ir y estudiar y avanzar, sé que el Señor la recompensó con darle 3 personas que le dijeran, ¿sabes qué? Aunque dejaste de comer en algún momento o aunque dejaste de estudiar en algún momento, hoy estamos nosotros haciendo ese sueño realidad, teniendo totalmente un negocio. Sí, no, y definitivamente que tu historia inspira por eso, ¿verdad? Por lo guerrera
por lo luchona, porque a pesar de las dificultades, ahí vas. No sé realmente cómo lo haces. No sé, solo es estar conectado, porque yo como te digo, no es que, y bueno, lo platicábamos el otro día, la gente a veces cree que porque te ven que estamos aquí sentados, no saben bien bonito, bien todo muñequito, lo que llevó el que hoy estuvieras acá sentado, sí, el trabajo que tuviste por la mañana o la preparación, o que tal vez anoche no fue una mejor noche. y aquí o que poniendo la mejor cara, ¿verdad? Para nuestra comunidad. Sí. Y realmente creo que eso es lo que ya venimos a una era digital que está más fuerte que nunca, ¿verdad? Ahora ahí te pueden sacar bailando y vos tal vez estás en tu casa durmiendo. Pero creo yo que estamos llamados con eso, con ese propósito. El evangelizar, el ministrar gente, no solamente es ir y contarte, mira, Jesús murió en la cruz por vos. No es eso. Es llegar a decir, ¿sabes qué? En la actualidad estoy luchando por esto. Estoy luchando por mi matrimonio, estoy luchando por mi familia, por mis hijos, por mi negocio. La gente también quiere saber que hay una parte humana de vos. Y todos lloramos y todos nos caemos, pero sé que voy a encontrar paz en el Señor. Aunque esté enojada, porque yo te voy a decir, la gente solo te dice, no, es que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, pero nos enojamos con Dios y le preguntamos un montón de veces, y entonces, no es que me ibas a dar todo, no que vos sos el dueño del oro, no es que... Y después viene el Señor y te da una bofetada y te dice, mira... ¿En algún momento te resentiste con Dios? Claro, un montón de veces. Yo conocí a mi actual esposo y él no quería casarse conmigo. Y yo me preguntaba, bueno, te cae bien mi hijo, pero no te quieres casar conmigo. Y así no voy. Hubo un tiempo que nosotros nos separamos, pero también entendí que eso también era parte del propósito de Dios porque no había sanado mi corazón. Que el Señor tenía que hacerme entender que tenía que amarme primero. ¿Cómo te voy a ir a amar? ¿Cómo voy a ir a dar servicio si ni siquiera se lo doy a mis hijos en mi casa? Claro. Entonces, realmente en esos altibajos emocionales que todos tenemos, está también la misericordia de Dios viéndote como, mira hijo, vení, está bien. El Señor se enojó también. ¿Entendés? El Señor tuvo miedo. Cuando iba a ser crucificado, digo, Señor, por favor, Padre mío, tuvo miedo. Entonces, siento que el hecho de tener esas alteraciones emocionales que la gente también quiere ocultar, porque quieren separar la iglesia de lo emocional. Aquí donde me ves, tuve que recibir terapia, porque yo llevaba a mi hijo a terapia, pero yo no iba a terapia. Estaba enojada con la vida, estaba enojada con Dios, estaba enojada con mi mamá. Y tuve que empezar a perdonar. Entonces, realmente creo que las dos cosas se van de la mano. Si no, el Señor no hubiera permitido que hubieran profesionales en eso. ¿Me entendés? Entonces, creería yo que el hecho de enojarte con Dios... Para una mamá que está en la misma situación, como tú lo acabas de decir, porque me llama bastante la atención, ¿tú le recomiendas que también ella vaya a terapia? Claro. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que crees que vas a sanar o mover las piezas por lo que estás viendo superficialmente. Sí. Pero cuando empezás a escarbar, te das cuenta que tenés el corazón de una niña, por ejemplo, dañada, porque mi papá nunca llegó. Siempre me decía, voy a llegar mañana a las 3 o a las 6, y es algo que todavía duele. Si a mí me decís que es a tal hora, ahorita venía frustrada, porque yo dije, mi mamá me enseñó a que uno tiene que ser responsable, y esas cosas que te marcan de tu infancia son lo que llevas a tu matrimonio, a tu trabajo, a donde quiera que vayas, es lo que te marcó. Pero a veces hacemos de la vista gorda, no queremos hablar de los problemas que nos hirieron en la infancia y los queremos guardar y queremos seguir viviendo, pero eso siempre vuelven a flotar, vuelven a salir. Y me di cuenta que no todos los hombres eran malos. Me di cuenta que no, el padre de mi hijo mayor no es que no me amara, sino que tal vez no tuvimos principios. A él lo criaron de una manera y a mí de otra. Entonces, te puedo decir que el hecho de ir a una terapia, los primeros días son dolorosos porque la gente es normal que vayas a tu terapia y las primeras 3 sesiones la quieras abandonar.
Sí. Creo que el hecho de ir a terapia me hizo darme cuenta que el no solo ceder para que la gente no me abandone, porque tenía el gran problema de que quería que la gente no se fuera de mi lado porque sentía que me iba a quedar sola. Le permití a mucha gente que, a pesar de que no me golpearan, que no viví violencia doméstica física, sí viví violencia doméstica, por ejemplo, emocional, abusiva, de decirme, no, mira, no puedes estar en un trabajo porque no terminaste la universidad. O, ¿sabes qué? Vos naciste para estar en tu casa. Y vienen nuevamente los pensamientos de la iglesia. Estoy yo para someterme a mi marido. Es esto lo que tengo que hacer. Y, como te digo, tuve como mis 3 topes donde el hombre no importa, donde sí tengo que ser sumisa. Y hoy te puedo decir que sigo trabajando en la mujer que deseo ser para mi familia, para mi esposo, para ser una buena jefa, ¿me entendés? Entonces creo que eso es bueno. Es como ir, tomarse un café contigo y platicar. Excelente. Hay una frase que me encanta, que no es el lugar a donde llegas, sino que en quién te conviertes en el camino. Así es. ¿Verdad? Y eso es lo que creo que has buscado siempre, ¿verdad? Estarte reconstruyendo, construyendo en el camino, ¿verdad? A través de estas terapias y a través de lo que la vida te ha enseñado. Y ese es un gran ejemplo. Sí, realmente que yo solo te puedo decir que el Señor todo lo permite. El hecho que estemos platicando acá, el hecho de que hoy por la mañana me han sucedido tantas cosas y que me haya puesto a pensar en eso, porque a veces uno cree que, mira, el talento del hablar también es un arma de doble filo. O vos podés venir y destruir a una persona, o podés ayudarlo a salir del agujero en el que está. Y no sé si te ha pasado, si en algún momento has estado dentro del agujero, pero cuando uno está dentro del agujero y volteas a ver hacia arriba y ves todas las personas que están arriba, casi siempre tiene más fuerza el que está abajo. Porque aunque vos me quieras dar la mano, yo te puedo hablar y te venís conmigo. Entonces, salir del agujero es difícil, pero creo que solo las palabras que están bien nutridas de amor, de resiliencia, de perdón. Creo que el perdón es importante. El perdón primero con uno y luego con todo lo que está alrededor que estás culpando. Porque al final no tu entorno tiene la culpa de todo lo que te sucede. Sí. Mira todo lo que hemos hablado. Me encanta realmente, Lovely. Hablemos de la Lovely emprendedora, ¿te parece? Otro sufrimiento. ¿Quieres hacer? No, mira, la verdad que te digo, lo disfruto. ¿Cómo comenzaste con esta idea? ¿Y hace cuánto? Mira que yo desde muy pequeña, mi primer trabajo es primicia, amigo. Mi primer trabajo fue ser payasita. Yo tenía un parlante, sí, y tenía un traje súper bonito que mi mamá me mandó a hacer. Ella siempre nos incentivó que había que trabajar, o sea, trabajar. Nunca era tan importante estudiar. Yo regresaba de la escuela y mi mamá me decía, vení a archivar, vení a hacer un cheque, vení. Estaba en 5º grado, tenía como ni 12 años tenía cuando hacía eso. Entonces, mi primer trabajo fue ese. Luego de eso, mi hermana... yo le decía, ¿sabes qué? Con tu celular, que es mejor que el mío, tómame fotos cuando yo maquille a mis primitas. Y así empecé. Luego tuve mi siguiente trabajo, que fue en la televisión, y me vi obligada a que tenía que hacer de mí belleza, ¿me entendés? Porque al final, a veces, tal vez en el medio en el que estamos o en el país en el que vivimos, son muy pocos los medios en el que te dan recursos para que puedas... proyectarte. Sí. Y luego de eso también conocí gente muy buena. Yo te digo, a mis amigos los puedo contar así, los puedo contar con la palma de mi mano. Y muchos de ellos creyeron en mí. Tengo una amiga que siempre que la maquillo, le digo, acuérdese que usted fue mi modelo del proceso. Admiro mucho a Taicha, que fue la que me dio el empleo. Cuando yo trabajaba con ella. Taicha? Sí, yo trabajaba con ella y me tocaba lavar cabello, estar en caja, hacer algunos pagos. No me gustaba barrer. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? Mira, cuando hubo un tiempo que también, que sé que tenemos esa amiga en común, cuando llegó la pandemia me tocó irle a limpiar la casa a una amiga para poder pagar mi carro. Entonces, cada vez que lavaba el baño, yo decía, Señor, aquí está mi ciencia de la comunicación, lavando este baño, porque necesitaba generar dinero. Sí. Y el sentirte que vos decís, Dios mío, tengo tanto talento, ¿y en qué lo estoy
o por qué realmente no cambias de mí esa mentalidad y poneme ese ser de ser alguien más. Siempre ¿Quién me diría crecí. que pasaste por todo eso? Imagínate, antes de ser la emprendedora que eres. Y te digo, ahora barro mis estudios y con mucho gusto lo barro. Cuando me toca lavar el baño de mi salón, yo lo hago con todo el placer del mundo porque cuando me toca ir a ese baño, oro, pienso, platico. Sé que también mi clienta que va a llegar va a estar contenta con el entorno. Y el tomar esa decisión fue difícil porque tuve que dejarlo todo. Dios hizo misericordia, mi suegra vendió una propiedad y le dije, yo dije, voy a ver si me lo presto. Lo voy a sondear. Présteme su dinerito, suegra. Mire, se lo voy a devolver en 3 meses. Solo yo, con mi gran panza, sin saber nada, porque yo lo que sabía era empírico. O sea, estudié 1 año tal vez, que mi mamá me mandó un curso, pero lo hacía más porque lo miraba y lo rehacía. Y eso me sometió también a la preparación constante, ¿verdad? Claro. El llegar a que mi suegra me prestara el dinero, porque ella me lo prestó, y los primeros 3 meses trabajar para poderle pagar a ella ese dinero. Sí. Y ella, le digo, mire, ahí le voy a dar 500 más de lo que me dio, que sé que no es justo, pero ahora yo le digo, mire, usted se puede venir todos los días si quiere hacerse en el estudio, ¿verdad? Porque es el crecimiento que hemos tenido gracias a que ella creyó en mí, cuando nadie creyó. Y también sé que el Señor también tal vez pudo poner en los corazones de esas personas en no contratarme, porque seguro que si me contrataban iba a ser demasiado buena, que iba a seguir trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, mi mamá me enseñó a hacer que si cuando vas a hacer algo, tiene que ser algo muy bueno. Entonces, te digo que el emprender fue muy sacrificado. Vivía todavía en un apartamento donde todos vivíamos en un solo espacio. Mis hijos dormían en un colchón. A veces con mi esposo pues teníamos que hacer que los niños vinieran y durmieran con todos nosotros en la cama. Fue sacrificado, pero te digo, no me importa volver a sacrificarme otra vez, porque sé que el día de mañana todo el mundo me dice, ¿cómo vas a hacer si solo tenés varones? Pues mi nuera va a ser la elegida. O mi hijo puede ser que sea una persona tan inteligente en las matemáticas que en algún momento estemos distribuyendo un producto. O administrador. Después vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Sí. Entonces realmente creo que es solamente estar confiado. No te voy a mentir, a veces también eso trajo o generó ciertos conflictos en mi hogar, porque cuando la economía te aprieta, como dice, el amor sale por la ventana, ¿verdad? Y nos hemos podido mantener fuertes. Creo que también el hecho de reconocer que necesitas crecimiento es importante. También sé que el Señor ha puesto en mi corazón que al final ser ayuda idónea no solamente es darte un abrazo, es también como venir, influir. O sea, estás influyendo en 13,000 personas que te están viendo en redes, pero no en tu matrimonio, no en tu casa, no en tus hijos. Entonces ahí te das cuenta que tenés trabajo que hacer. Y pues junto con mi esposo fuimos a un grupo de matrimonios, nos metimos en cursos creyendo que iba a ser tan fácil como anotar, 500 gastos, ¿cuánto tengo que hacer? Y no era así de sencillo. El involucrarse ambos en los negocios de cada uno y darse cuenta que hay compromisos, es también el hecho de saber que tenés que estar en oración constante, en que está bien que te enojes, pero también cómo lo vas a mejorar. Entonces, ¿cuál es la visión que tienes? ¿Cómo miras el Lovely Salón, se llama, verdad? Lovely Beauty Studio. A 5 años. Ay, no. Mi hijo siempre me dice, mamá, ¿cuándo vamos a abrir Lovely Beauty Studio número 3? Yo digo, me van a madre, pero cada vez que lo escucho, yo digo, Señor, tú dijiste que mi hijo va a profetizar, pues aquí estoy segura que va a haber un tercero, pero realmente sí quisiera que el negocio pudiera evolucionar, aunque te digo, mucha gente que me escribe me dice, es el primer salón, aunque no es cierto porque ya han habido.
salones donde vos vas con tu hija y tu hija tiene un espacio para que ella esté. No solamente para que ella se estilice, sino que vos vas y te haces en el estudio, pero la niña tiene un espacio donde hay una mesa, donde ella puede hacer sus tareas, donde ella puede recrearse, sentirse también. Y estamos incentivando no solamente el hecho de que el estudio venga a hacer que la mujer reconozca cuál es su lugar, porque también con todo lo que estamos viviendo día a día, no creas que no me ha tocado a veces atender a una clienta que tal vez ella está dudosa si nació para ser mujer o para ser hombre. Día a día me doy cuenta que no solamente es el hecho de tener un estudio, sino que también cuando mi empleada se sienta junto con una persona y estás hablando de separación, tenga palabra positiva que darte. El hecho también de que vos puedas estar en un lugar donde sintas que estás bien o que estás ahí no solo para embellecerte por fuera, sino que también por dentro. El estudio es súper grande, le hemos abierto las puertas a otros emprendedores. Realmente la gente, no sé, como te digo, no sé, solo es Dios el que hace todo eso posible. La gente que nos ha colaborado para poner un espacio de ellos ahí, lo han hecho tal vez pagando algo que es súper mega recontra simbólico, que si te lo digo te morís de la risa, teniendo una alta renta que suplir. Pero cuando te pones a investigar un poquito más de quién es esa mujer que tiene ese espacio, es una madre soltera que tocó tener a su hijo tal vez a los 14 años por cualquier situación de la vida. Y realmente estamos para eso. Sí, te digo, no se me quita de mi corazón. Yo cuando estaba pequeña siempre decía, yo quiero llegar a las naciones y predicar y ser misionera. No sé por qué, yo decía, yo quiero ser misionera. Un día que le dije a mi mamá que me iba a ir de la casa, busqué en internet y dije, ¿cómo puedo ser misionera? Irme para otro país y predicar, o ¿dónde voy a dormir? Todas esas cosas, y te diré que realmente no solo en la comunidad en la que nosotros pertenecemos, sino que también alrededor de donde yo estoy, hemos podido ayudar a otras personas, y yo lo único que le pido al Señor es que no me dé tanto como para olvidarme de Él, pero que me dé lo suficiente para poder sacar adelante a mis hijos y poderles enseñar lo que cuesta. Excelente, ¿verdad? Excelente frase. Lovely, tú que miras tanta mujer que entra a tu salón de belleza, ¿verdad? Pues entran con la esperanza de qué y cómo salen. Cuéntanos. Mira, últimamente que me toca ser cliente en el salón, he dicho, le voy a cobrar la terapia. Porque a veces estoy y hablo y hablo demasiado, y de repente cuando vi el reloj pasaron 4 horas. La gente llega con la necesidad, porque realmente es un lujo, lo que nosotros hacemos es un lujo, pero la verdad es que la gente se quiere sentir viva. Y yo te repito esto porque realmente hace poco perdí a mi papá, y te afanas tanto por complacer a tu esposo, por ser la mujer perfecta o ser la gerente que está a su cargo un montón de personas, pero al final te sentís vacío. Creo que la gente llega, tal vez pueden pagar un poco más por sentirse acompañado. He visto que tal vez esa necesidad, tal vez colegas que saben, que me conocen, yo creo que no tengo ninguna enemistad con personas del rubro, que cuando nos sentamos a platicar, yo le digo, realmente nuestro trabajo es tan importante. Una vez recibí una capacitación donde una misionera de Corea, que estaba acá en Honduras, no sé cómo hago porque yo no hablo inglés, ella no habla español, ella solo usa el traductor y yo el traductor también, y ella me llevó una vez a una prédica donde me decía, es tan importante, si nosotros nacimos hechos a la imagen y semejanza del Señor, ¿por qué te ves tan mal cuando llegas o te levantas y te sentís mal? Entonces, el hecho no es vanidad, realmente te tenés que cuidar, así como cuidas tu alimento, claro, y cada vez que va pasando los años, la parte emocional es más deteriorada por lo que recibimos, porque ahora a la gente no le importa, Juanfer, ahorita que tal vez nosotros estemos hablando, decir, está hablando de ahí, pero se le pegó mal la pestaña, y hacen comentarios que son hirientes, y la gente del otro lado que te comenta, que no se atreve siquiera a darte la cara para decirte algo grosero, está hiriendo a una niña o a una joven que cuando llegan al estudio
lo que más le pido al Señor es que me dé la palabra para poder llenar su ser, porque lo que está acá afuera va a envejecer. Yo tengo, ahorita antes de venirme, unas señoras llegaron que se querían dejar crecer las canas porque ya estaban cansadas de pintarse el cabello, de teñirse el cabello, y yo le decía, ¿sabe qué? Sí, porque es que estamos en números rojos, pues. Que las disfruten. Sí, disfrute su momento, disfrute su etapa, ya pasó en el tiempo. Y me dice, mire, para mí es difícil, me acabo de jubilar. Eso es lo que hacía que yo pudiera pagarme el salón. Entonces, realmente quedarte el tiempo, y la gente que no tiene el recurso para hacerlo, es importante que aprendas, y nosotros hemos hecho talleres para enseñarle a la gente cómo cuidar su imagen, no solo por fuera, sino también la parte emocional. Ahora, Lovely, para muchos hombres que piensan que gastar es una inversión. Eso yo me incluyo. ¿Qué dices tú? ¿Es un gasto o es una inversión? No, es una inversión. Realmente que es una inversión. También uno tiene que hacer sus números, ¿verdad? Yo te digo, yo soy muy gastona. Me gusta regalar mucho, pero mi lenguaje del amor es el servicio. Y como es el servicio, a veces la gente se aprovecha de mí. No, a veces estoy, no, mira, no importa, no importa. Si no tenés para cortarte, yo te lo voy a cortar. Y sé que el Señor tal vez, no sé que las horas solo son 8 las que tengo que trabajar, pero a veces siento que ni siquiera trabajé, y tal vez entré a las 6 de la mañana y salí a las 10 de la noche, pero me siento feliz de hacerlo. Qué bueno que tu lenguaje del amor es el servicio. Sí, y bueno, me enojo cuando la gente, mi debilidad, me enojo cuando la gente tal vez te pide un favor. Yo sé que no estás en la obligación de dármelo, pero a veces digo, ¿cómo la gente puede ser tan fregada? O sea, ¿cómo la gente puede ser tan grosera? Te estoy diciendo que ocupo un inmenso favor y no puedes darte ni siquiera un segundo. A mí no me importa parar mi mundo. No me importa parar mi mundo por ir y hacer algo para servirte. Y si yo me comprometí, lo tengo que cumplir. ¿Crees en esa frase que dicen que no hay mujer fea, sino que no anda arreglada? Sí. Bueno, ahora le decimos, no hay mujer fea, sino que la que no tiene mucho presupuesto. Pero realmente creo que, como te digo, no importa si te vestís caro o no. Yo siempre les digo a mis colaboradores, a mi equipo, a veces me dicen, lo que pasa es que usted tiene dinero para comprarse. Usted no sabe qué hago yo después de salir de la iglesia. Me voy a los lugares, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Hasta que nos paguen la pauta, a buscar ropa que se vea muy bien, que no necesitas. Un día me leí un libro de Carolina Herrera que decía, no es lo que llevas por fuera, es cómo lo lucís. Entonces realmente creo yo que no es necesario que te compres una base que sea muy cara, porque al final es solo dinero, ¿me entendés? Y al final esas cosas quedan. Es cómo te sentís a gusto. Y siempre que yo tengo una clienta que llega a decirme, no me gusta mi colocho, quiero que esté liso, primero le pregunto que por qué. No, es que cuando estaba pequeña me hacía feo que tenía el pelo acá y se me quiebra y no me gusta. Apréndase a amar como es. Cuando una mujer se arregla, ¿verdad? Porque tú lo miras en tu salón, ¿verdad? Todos los días, ¿aumenta su autoestima? Sí, totalmente. Pero también hay una parte que trabajar, porque puede aumentar tu autoestima y eso es superficial. Te lavas el rostro y ya no es igual. Es temporal. Claro. Entonces también viene la parte de donde hay cirugía, donde quieres cambiarte, pero al final envejeces y todo vuelve a caer, ¿me entiendes? Entonces creo yo que aunque solo sean momentos instantáneos, siempre aprovecho para decirle a la gente, no haga eso. ¿Sabes qué? A veces le tengo que decir, mire, estoy dejando ir tanta cantidad de dinero por lo que le voy a decir, pero no lo haga, se va a arrepentir mañana. Su cabello es bonito, solo necesita buenos hábitos. Y se lo voy a decir, no tiene el presupuesto para comprar esto, vaya aquí. Y ahí la van a atender y allí le van a ayudar. Y cuando tenga el tiempo para venir, no se preocupe, yo la voy a atender. Pero siempre escribo mi mensaje que tengo que hacer yo, porque si no, me perdí, ¿verdad? A veces tengo muchas cosas que hacer en el día, pero realmente te digo, es importante que aunque mi trabajo sea maquillarte, peinarte, arreglarte para un evento en especial, necesito llenarte, empoderar tu ser. Desde adentro hacia afuera. Así es, porque si no, ¿de qué sirve que tengas el corte más bonito y la ropa más cara, pero estás todo el tiempo como viendo todo lo malo que hay alrededor? O sea, estás pensando todo el tiempo negativo, o sea, no estás disfrutando. Entonces creo yo que realmente más que venir y poner bonita a una mujer, es el tiempo que yo le dedico a mi clienta. Yo le digo, ¿sabe qué? Cuando usted venga, a veces a mí me interesa saber más. Tal vez creo que es la naturaleza mía, soy mujer, y lo otro también porque
estudié esa rama, pero siempre que yo le pregunto, que una cliente se va a maquillar, primero le pregunto para dónde va. Luego le pregunto cuál es la parte que más le gusta. Porque siempre que llegas a un lugar te dicen, no le gustan sus orejas. Ya me dijiste que mis orejas son feas y no. O sea, estoy pensando en mis orejas. Pero antes de sentarme con ella, decirle, sabe que tiene unos ojos tan bonitos. Mire, ver lo bueno y dejar de ver lo malo. Claro, empezar a enfocarte en las cosas buenas que tenés. Ay, sí, mire, pero es que siempre que me tiño el cabello se me lava, se me cae, se me pone horrible, pero lo tiene bonito hoy. ¿Sabe qué? Le voy a enseñar cómo peinarlo. Y me tomo ese tiempo, te digo, la gente me podría decir que soy loca, pero como ya hablamos, ¿verdad? Que el Señor es el dueño del dinero. Yo no sé, hoy tal vez fue un mal día, pero mañana el Señor me bendice con mucha gente. A veces me preguntan, yo le digo, yo no sé ni cómo hago. Y más cuando me quedo sin personal. Y también te digo, sé que el Señor me puso este negocio no solamente para que yo pueda abastecer las necesidades de mis hijos, sino porque también en el rubro en el que yo me manejo, el tipo de colaborador que llega a vos, muchas veces lo hace porque tiene necesidad, no porque ama la profesión. Entonces, te toca trabajar esa parte. No puedes esperar que esa mujer que sabe teñir el cabello perfecto sea perfecta también por dentro. Entonces, toca trabajarla. Sí. Y cuando se van, ahí les dejo que se vayan. Pero también me recuerdo yo que es parte del tiempo. Así hoy estamos, mañana reproducimos y luego morimos, ¿verdad? Entonces, sé que también la gente es pasajera un tiempo, pero sí me gusta que la gente me recuerde por las cosas buenas, más que todo por el servicio que me gusta dar, ¿verdad? Porque sé que ahí uno puede cambiar tantas cosas cuando vos das un poquito de tu tiempo. Qué bueno también haber descubierto en ti ese espíritu de servicio, ese lenguaje del amor que tienes de servir. Seguro que lo inculcas a cada una de las personas con las que trabajas. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Es un reto, pero te digo, nosotros somos, mira, por lo general el estudio tiene que tener la capacidad para tener 6 personas. Siempre que vienen temporadas altas y bajas, he ido comprendiendo el rubro en el que estoy, que como no lo hacen porque realmente lo aman hacer, hay personas que llegan y se van, hay alta rotación de personal. En este momento solo tengo 4, me hacen falta 2, así que este es un mensaje especial para vos, ¿verdad? Porque que te unas al equipo de Lovely. Sí, que se unan al equipo, y te digo, a veces hoy llegó una mujer a pedirme empleo, es mucho mayor que yo, y cuando le hice la entrevista le dije, ¿sabe qué? No más, sigamos. Ya no vamos a hablar porque tengo una entrevista en un ratito, le digo, y número 2, sé que el Señor quiere que se quite de su cabeza que tiene que trabajar para mí. Tengo un espacio ahí atrás, le voy a dar 2 meses. Tiene 2 meses para buscar clientas y yo se las voy a conseguir las mías. No tiene que pagarme nada, no tiene que pagar nada. Esa mujer, mira, yo creo que por eso es que me tardé también en llegar, pero yo dije, hubiese querido que alguien estuviera así conmigo cuando yo lo necesité. Pero ella me dice, usted no tiene ni idea cuánto tiempo estuve buscando un empleo, llegar acá y que esto pasara y que también ella llegara. Solo me escribió en la mañana y yo dije, bueno, está bien, pero a las 5. Y ella me dijo, no, puedo ahorita a las 11. Y yo le dije, oh, no puedo. Está bien, venga. Y hablando con ella, me di cuenta que, te lo digo, solo se lo dije al Señor, y se lo dije a ella, la vi a los ojos y le dije, espero que el Señor me acompañe en esta decisión. Que no me desampare porque yo no la conozco a usted, yo no sé de dónde viene, no sé quién es, no sé quién la crió, no sé cómo está en su casa, no sé nada de usted, pero le voy a abrir las puertas de mi casa. Y si usted las quiere aprovechar, aprovéchelas, porque yo sé que yo tengo cobertura. Allá usted si quiere tomar o no la oportunidad, ¿verdad? Entonces, te digo, esa historia continuará, ¿verdad? Vamos a ver, ahí que la voy a compartir después. A ver qué. Está bien, bueno, qué bien, felicidades, te deseo lo mejor realmente en este nuevo camino, ¿verdad? Que estás como empresaria y que le estás dando trabajo a otras personas, a otras mujeres, y seguir siendo ejemplo. Sí. Qué bueno. No quiero terminar sin antes preguntarte algo, porque yo sé que eres, aparte de comunicadora, que eres genial para eso, eres mercadóloga.
¿verdad? Le das asesoría a varias marcas. Sí. Pero ya como última pregunta, que yo tengo esa duda. Yo me llamo Juan, pero ¿de qué forma te ha ayudado el llamarte Lovely? Es importante. ¿Sabes? Cuando empezamos a hablar y yo te dije, cuando yo decidí ponerle ese nombre a mi hijo, a veces cuando mi hijo le pregunta a la cosita que habla, oye, ¿quién es Asaf? Y empieza a decir, ¿o cómo me llamo? Asaf. Asaf es... Y él, no, ese no soy yo. Pero realmente te digo, la gente siempre que me dice, estoy segura que yo a veces tomo esto como chiste, ¿verdad? Ajá. Pero yo digo, mis papás se amaron tanto que cuando yo nací me pusieron el nombre y se les acabó el amor. Pero te puedo decir que realmente le hago honor a mi nombre. Soy una persona bien, bueno, vos sabés que yo por todo lloro por nada, lloro por todo. Todo lo entrego, no me duele nada de lo que doy. A veces sufro cuando siento que la gente es injusta, pero yo no soy quien para decirte si fuiste justo o no. Entonces también he aprendido a que esa soy yo y estas emociones son las que me hacen ser Lovely. Y sí te puedo decir que el nombre marca, aunque no lo creas, todos los hombres que se llaman Juan tienen ciertas... ¿Has escuchado? No, sí, o sea, tienen, no lo voy a decir ahorita, lo vamos a decir después. Tienen el nombre y le dicen otra frase. Yo he conocido muchas amigas que sus esposos se llaman igual que el mío. Y me dicen, ¿por qué todos van iguales? Y yo le digo, es que están con esa vibra. O sea, ellos son así y la verdad que los nombres te marcan. Sí, mi hijo, mi segundo sí. hijo, todo el mundo me pregunta, ¿por qué si tanto ama al Señor? ¿Por qué le puso Oscar Alberto a su hijo? Porque un padre es tan importante como una mamá. Y no hay nada, una cosa mejor que honre a mi esposo, que mi hijo lleve el nombre de él y que sepa la gran responsabilidad que tiene que calzar mi hijo un gran zapato para ser incluso mejor que su papá. Entonces, no sé por qué te pusieron ese nombre, pero sí te puedo decir que los nombres te marcan. Así que el momento de decidir, ¿sabes qué? Yo no sé si el Señor me va a dar una hija o no. Yo siempre le hablo y le digo, Olivia, tú que estás allá. Olivia. Sí, así se llama mi hija. Así se llama. Así se llama. Y un día junto con mi esposo escribimos una carta para nuestros hijos. Ajá. Y yo le puse Olivia y me dice, amor, si no tienes más hijos, tal vez será nuestra nieta. Pero que se va a llamar Olivia, se va a llamar y forma parte de mi círculo. Y lo sé y lo siento. Entonces realmente cuando lo sentís, es ahí. Y sí, los nombres te marcan. Excelente. Y como decía mi papá, hay que dejar el nombre siempre en alto con todo lo que hacemos. Así que, qué bien, encantado realmente de haberte tenido, Lovely. Gracias por inspirarnos. Estoy seguro que muchas personas también te miran como ejemplo. Hasta por esa lucha y por todo eso que tú haces. Y todo lo que nos toca, ¿verdad? Mientras estemos vivos, seguimos luchando. Milagro que no lloraste. Sí, ¿verdad? porque es que yo tenía un puntito que ibas a llorar. Es lo difícil que fue para mí pegarme la pestaña. Estaba así, Dios mío, por favor, es tan difícil. Y yo dije, bueno, no, me hice la línea aquí para que no se me notara. Si usted le da zoom, ahí la va a ver bien. Y dele like si vio la pestaña mal puesta. Perfecto. Ok, Lovely, te deseamos muchos éxitos y gracias. A toda nuestra comunidad también. Gracias por haber llegado hasta acá. Sigan a Lovely Granados, por favor, en las redes sociales. Y tenemos una sorpresa, ¿verdad? Que la vamos a anunciar en otro video. Y también pueden seguirme a mí en mis redes sociales como Juanfer Portillo. Voy a estar encantado de que formen parte de esta comunidad de soñadores. Y estén pendientes de la siguiente historia.